días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de lunes, comenzando la semana con bastante frío. Es 8 grados en la temperatura en estos momentos en Capital. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta, 6.1 por YouTube y por la página de tvciudad.ui. Así que buenas y distintas maneras de seguir este noticiero. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo para las próximas horas, y de estos 8 que tenemos ahora, la máxima va a ser de 16, según indica el pronóstico para el área metropolitana. El cielo estará algo nuboso en esta jornada, sin la presencia de lluvias, y así por lo menos va a estar durante buena parte de la semana. ¿Qué pasará mañana 18 de junio? Las temperaturas extremas serán un poquito más cálidas que las de esta jornada, porque la mínima va a ser de 12 grados, la máxima de 19. Y se va a temperar para el miércoles 19 de junio, día de los abuelos, recordando Artigas también, jura, promesa de la bandera. Bueno, 10 y 17 grados en la temperatura prevista para el área metropolitana en esa jornada de miércoles. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno de ellos vamos a estar hablando de un informe de la consultora Exante que revela que solo el quintil más alto de la población tuvo un incremento de ingresos respecto al año 2019, mientras que el quintil más bajo fue el más golpeado en la misma fecha, en la misma franja, perdiendo 2,4% de sus ingresos. También vamos a estar hablando de política, de campaña, porque a 2 meses de presentada y de emitido el spot de Álvaro Delgado, la URSEC no respondió a las consultas enviadas por la Corte Electoral para poder decidir si se violó o no la ley electoral con respecto a este spot de casi 5 minutos de duración antes del plazo estipulado, ¿no? Por ley. La presidenta del CODICEN impide colocar una placa de la memoria en el departamento de Paysandú por considerar que la joven docente fallecida en reclusión estuvo bien detenida por los militares cuando justamente pintaba un muro en el año 1972. Sería el segundo caso que ha demorado la colocación de una placa de la memoria. A una semana del debut, y vamos a hablar de fútbol, Luis Suárez dijo que sueña con cumplir el pedido de sus hijos de ganar la Copa América antes de retirarse de la selección. Vamos a ver ese spot, vamos a recordar además algunas de las glorias de Luis Suárez para nuestro país. Y sobre bueno, un poquito más adelante, vamos a decir sobre las 8:30, pero vamos a tenerla un poquito antes. Silvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, va a estar con nosotros esta mañana para, bueno, que nos cuente de primera mano cómo fue esa ida a Ginebra, qué le dejó al movimiento sindical tras las denuncias que allí presentaron. Estamos hablando de varias, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con el seguimiento a el presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala, pero también sobre la situación de educación con respecto a unos docentes del departamento de San José, las certificaciones médicas que cambian en la administración central. Bueno, algunos de los temas que estaremos hablando con Elvia Pereira en un ratito nada más aquí en Primera Edición. ¿Qué les parece si ahora abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para ver con datos del Centro de Gestión de Movilidad por dónde circular, por dónde no en Montevideo? @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real en las redes sociales cualquier cambio en la circulación. Ana Monterroso, entre Joaquín Requén y Juan Polié, el corte va a ser hasta las 13 horas por trabajos de hormigonado. Mario Casinoni, desde Francisco Canaro hasta Ana Monterroso, no se podrá circular hasta las 5 de la tarde. Marne, desde Valle Ordóñez hasta Luis Alberto de Herrera, el corte será hasta el 16 de agosto. Y Pan de Azúcar, entre 8 de octubre y Camino Carrasco, estará cerrado por un trabajo de sellado en esa calle. Y como dijimos, vamos a comenzar hablando de economía, porque un informe de la consultora Exante, publicado este fin de semana en base a la encuesta continua de hogares, concluye que solo el quintil de ingresos más alto de la población tuvo un aumento del poder adquisitivo real desde el año 2019. Todos los demás sectores se cayeron, principalmente en el más bajo, que perdió 2,4% en el poder adquisitivo.
De acuerdo con el informe de la consultora Exante, en promedio, el poder adquisitivo del ingreso de los hogares recuperó los niveles de 2019, tal como había informado el gobierno días atrás. Sin embargo, advierte en consonancia con análisis del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT que el patrón de caída y recuperación fue heterogéneo y solo los hogares del quintil más alto mostraron en el promedio del año pasado ingresos reales mayores que en 2019. De acuerdo con las gráficas de Exante, todos los quintiles aumentaron en 2023 su poder adquisitivo en comparación con 2022, pero solo el más alto lo tuvo con respecto a 2019. En este sentido, el quintil de menores recursos fue el más golpeado, con una caída de 2,4% en sus ingresos en los últimos 4 años, seguido por el segundo quintil con 0,9%, por el tercero con 1% y por el cuarto con 1,7% menos de poder adquisitivo que en 2019. Por el contrario, el quintil de mayores ingresos incrementó su poder de compra en 3,6% en 2023 con respecto a 2019, mismo porcentaje que el logrado en 2022 con referencia al mismo punto de partida. En los hechos y de acuerdo con Exante, la recuperación en el quintil más alto compensa las pérdidas en los 4 restantes, logrando que el promedio general del poder adquisitivo haya crecido 0,8% de 2019 a 2023. Y seguimos con temas económicos porque además de aumentar el número de personas que cobran salarios por debajo de los 25.000 pesos, el Instituto Cuesta Duarte denuncia que 65.000 asalariados y asalariadas cobran menos de 15.000 pesos mensuales. La economista Alejandra Pico dijo que no alcanza con que la economía crezca o que se generen puestos de trabajo. Para abordarlo no alcanza, con que la economía crezca o incluso con que se generen muchos puestos de trabajo, que es un poco el tono de lo que ha pasado en los últimos tiempos. Se necesitan políticas para afrontar esa situación, que vienen por políticas del salario mínimo nacional, de atender a los salarios más bajos en la negociación colectiva, también políticas de formalización, porque hay un vínculo entre, no registro de la seguridad social e ingresos bajos, y en última instancia y más a mediano plazo, apuntar a que los empleos sean empleos de calidad en sectores productivos y que, justamente esas deficiencias que hay en algunos puestos de trabajo no se traduzcan en que los trabajadores tengan ingresos que no les permiten llegar a fin de mes y que no les permiten superar situaciones de pobreza. También habló de economía la precandidata Blanca Laura Raffo al cierre de su campaña en el departamento de 33 y dijo que su plan hará que los uruguayos tengan más plata en el bolsillo, hará rendir más el bolsillo a la gente. Cuando en 33 nos hablan de que se necesitan más fuentes de empleo, nosotros respondemos: vamos a crear 15.000 puestos de trabajo en el primer año de gobierno. Y esa es la propuesta y ese compromiso. Cuando en 33 nos dicen queremos que nos rinda más el bolsillo, quiero que me rinda más la jubilación, quiero que me rinda más el sueldo, quiero que Uruguay sea más barato, quiero ir al almacén y que no solamente me alcance para lo que necesito comprar, sino que también me pueda comprar lo que quiero comprar. También los escuchamos. Y publicamos nuestra fórmula RAFO para bajar el costo de vida, para que les rinda más el bolsillo, sean jubilados, sean trabajadores, sean madres, sean estudiantes, que nos rinda mucho más el bolsillo. Y en la jornada del domingo en el puerto de Montevideo, los nacionalistas conmemoraron los 40 años del regreso de Wilson Ferreira al Dunate en un discurso que encabezó el precandidato nacionalista Jorge Gandini. Antes que nada, perdóneme que rompa el protocolo, pero ustedes están esperando que estemos todos juntos. Quiero pedirle a Laura, a Rosana, a Álvaro y a Carlitos, todos juntos acá. De a uno no somos nada, juntos somos victoria. ¡Arriba todos! Bien, ¿no? Tenemos 2 mujeres candidatas, no pueden estar sentadas ahí. Bienvenidos, Álvaro. Y les voy a hablar de acá, porque es del lugar que lo veo a todos. Hoy, otra vez, las calles están llenas de militantes y de banderas blancas. Es una alegría para nosotros.
Y vamos a cambiar de tiendas políticas porque el senador del Partido Comunista, Oscar Andrade, dijo que los problemas de seguridad pública se explican por el deterioro de las condiciones de vida de la gente, producto de las políticas de la actual administración. El gobierno actual pulverizó cualquier posibilidad de diálogo porque lo que decidió fue votar su proyecto de seguridad en una ley de urgente consideración, sin tiempo mínimo para el debate, ¿no? Y el resultado que tuvo fue un desastre. Tan desastre que vas a tener el periodo con mayor cantidad de homicidios en la historia del Uruguay. Pero además que estás sembrando una circunstancia que es terrible. O sea, vos tenés más niños pobres, más niños mal alimentados, más niños sufriendo violencia, de 24.000 a 56.000 oficios judiciales. Entonces los problemas de violencia en la sociedad se incrementan. Hoy lo que hay es un balance político que hacer. Yo tengo que hacer un balance de la gestión de este gobierno, el balance que hacemos es este, o sea, es el gobierno más corrupto de la historia, es el gobierno con mayor cantidad de homicidios de la historia, es un gobierno que está rompiendo los estándares de ausentismo escolar, es un gobierno que tiene problemas enormes desde el punto de vista del empobrecimiento de la mayoría de la ciudadanía y hay que laudar sobre ese balance de gobierno. Después vendrá un nuevo parlamento, una nueva elección que va a tener que construir los espacios de diálogo. Yo creo que el Uruguay, la mayoría de los uruguayos quiere volver al momento donde crecían los salarios, crecían las jubilaciones, crecía el presupuesto educativo y descendía la pobreza. Eso pasó en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y hoy tenemos 4 años donde bajaron los salarios, bajaron las jubilaciones, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad y se reformó las jubilaciones para empeorar las condiciones de acceso de la gente. Y entonces es bastante claro el panorama de un balance con otro. Y la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, dijo que le preocupa que el país siga la senda del conservadurismo y del retroceso. El país no lo puede resistir otros 5 años, dijo Cose. Y acá el problema que estamos teniendo es que no es lo mismo ser conservador que ser progresista. Entonces, a mí lo que me preocupa es que Uruguay siga por el camino conservador. Es el camino conservador que ha debilitado a las instituciones, que nos ha provisto de un escándalo por semana, que nos ha entregado el puerto, que ha logrado bajar el salario real de 8 de cada 10 uruguayos, que ha dejado en el aislamiento a los docentes, que no le pone freno al narcotráfico, que no tiene estrategia para la seguridad. Ese camino conservador y de retroceso, Uruguay no lo puede resistir otros 5 años. Entonces lo que tenemos que hacer es cada cosa, atrás de cada decisión política hay valores, hay principios. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la URSEC, no remitió aún a la Corte Electoral el spot de Álvaro Delgado, denunciado por el Frente Amplio por incumplir la ley electoral. Por lo tanto, el organismo hasta el momento no se ha podido pronunciar. Pero sí se pronunció la Corte rechazando la impugnación del Movimiento de Participación Popular contra la agrupación blanca Participación Popular Montevideo, que podrá usar ese nombre, aunque renunció a sus números de lista que terminaban en 609. El spot de la polémica emitido por la campaña de Álvaro Delgado en la primera quincena de mayo fue denunciado el 17 de ese mes por el Frente Amplio ante la Corte Electoral por violación de la norma que habilita la publicidad proselitista en medios electrónicos 30 días antes de las elecciones internas. Consultado en su momento sobre el tema, Delgado dijo que no se trató de un spot electoral, sino de un resumen del programa de gobierno que estaba presentando por esos días y un detalle de lo hecho hasta el momento por la coalición multicolor al frente del Poder Ejecutivo. Fuentes de la Corte Electoral dijeron a MBD Noticias que el organismo ya cumplió con las 2 instancias previstas en este tipo de casos: dar vista al partido cuestionado y solicitar los informes respectivos a la URSEC. En este sentido, las fuentes señalaron que el Partido Nacional ya hizo sus descargos, pero que todavía la URSEC no remitió el spot ni especificó qué días y en qué medio fue emitido. Por eso la Corte Electoral todavía no puede pronunciarse a 2 meses de recibida la denuncia. Por otro lado, la Corte sí se pronunció sobre la queja presentada por el Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio contra la agrupación Participación Popular Montevideo del Partido Nacional. En este sentido, las fuentes de la Corte Electoral explicaron que se permitió que el sector blanco mantenga el nombre, ya que no recurre a términos exclusivos de un partido, como podrían ser sereñistas, ballistas o herreristas. Sin embargo, desde la Corte se explicó que la agrupación blanca decidió no utilizar los números de las listas 9.609 y 5.609 de las 6 terminaciones que habían reservado, optando por otras para evitar confusión con las listas 609 tradicionales del MPP.
La presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, frenó la colocación de una placa de memoria en un centro educativo. La resolución fue firmada el 22 de mayo y para que reconsidere la Comisión Nacional de Sitios de Memoria la colocación de esta placa en homenaje a Raquel Kulnev, y se basó en un informe de la asesora letrada de la ANEP, quien sostuvo que los militares hicieron bien en detener a Kulnev porque estaba haciendo algo ilegal. Esta fue la resolución firmada por la presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, el 22 de mayo de 2024, en medio de la polémica por el impedimento para colocar una placa de memoria en la UTU de Malvin Norte, donde funcionó el Instituto Álvarez Cortés para la detención y tortura de adolescentes durante el terrorismo de Estado, y que finalmente se colocó el 25 de mayo, un mes después de lo previsto. La placa de memoria en homenaje a Raquel Kulnev fue propuesta por el gremio estudiantil del Instituto de Formación Docente de Paysandú, la Comisión de Memoria Departamental y la Intersocial, siendo aprobada el 19 de octubre de 2022 por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. En ese documento se deja establecido que en base a las potestades que la Ley 19.641 le otorga a la Comisión, se resolvió señalizar mediante la colocación de una placa el Instituto de Formación Docente donde Raquel Kulnev-Hein estudió y obtuvo el título de maestra. Además, y según consta en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Kulnev fue detenida el 30 de junio de 1972 por el Batallón de Infantería 8 por realizar una pintada en el Instituto Magisterial, hoy de formación docente, y 5 años después murió por falta de asistencia médica en el mismo batallón. Para argumentar su rechazo a la colocación de la placa, la presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, sostiene que el centro educativo referido no encuadra en ninguna de las previsiones del artículo 4 de la Ley 19.641 para designar sitios de memoria. Sin embargo, los 3 ítems que conforman ese artículo validarían la colocación de la placa, por ejemplo, en el A, cuando refiere a prisión indebida y persecución política, o en el B, que refiere a la realización de actos de resistencia y lucha por la construcción o recuperación democrática. María Topolansky, integrante de la Comisión de Memoria de Paysandú, dijo que rescatar la memoria es fundamental para educar. En su informe a la presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, la asesora letrada Marcela Pérez Pascual afirma que el caso de Obrados no cumple lo estipulado por el artículo 3 y 4 de la Ley 19.641. Según sostiene, no se cumple el punto 3 porque exige que sea un lugar donde las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Como argumento primario, la abogada sostiene que la maestra Raquel Kulnev no era estudiante del Instituto de Formación Docente cuando fue detenida, y remarca que cuando la detuvieron realizaba una actividad contraria a una ley, por lo que la detención en sí no fue un accionar ilegítimo del Estado. A continuación, y en paréntesis, la profesional aclara que a esta conclusión llega sin entrar a analizar lo ocurrido posteriormente a la detención, ya que eso ocurrió en otro lugar, en referencia a su muerte en 1977 por falta de asistencia médica en un cuartel. En base a esto asegura que en el local o en los espacios circundantes del Instituto de Formación Docente no se violaron sus derechos humanos, no sufrió allí ninguna violación de sus derechos, ya que se encontraba cometiendo un acto contrario a derecho de acuerdo al artículo 367 del Código Penal, vigente en ese momento. Ahora sí vamos a escuchar a María Topolansky, integrante de la Comisión de Memoria de Paysandú, con respecto a esta decisión de frenar la colocación en este Instituto de Educación. Entendemos que si nosotros vamos al pasado reciente, justamente las personas que fueron los protagonistas de ese entonces, había muchísimos que eran estudiantes. Por eso los lugares son los lugares de estudio. Pero además entendemos otra cosa, que la memoria no solamente hay que rescatarla para recordar y homenajear, sino que para educar, para contar cómo fue lo que pasó en nuestro país, para que eso sirva como experiencia, como antecedente. Entonces, esa función educativa justamente realza la necesidad casi de ponerlo en los lugares donde la gente se está educando. No entendemos que tiene que ser al revés, sino que por el contrario, aquellos que van a educarse tienen que tener a su disposición todo tipo de enseñanza y de conocimiento del pasado, porque el pasado es presente también y son bases para el futuro.
Es decir, esto no es una cuestión de recuerdos nomás. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma ya estaremos recibiendo a Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT. Más información para compartir. No se vayan. En este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, recién arribando a nuestro país tras participar en la Conferencia Internacional del Trabajo. Elvia, un gusto que estés con nosotros esta mañana. Muchas gracias, el gusto es mío. Elvia, ¿cómo, a ver, la primera sensación de tu vuelta, de haber participado, como integrante de la delegación del PIT-CNT en esta conferencia donde, coincidían gobiernos y sindicatos? ¿Cómo fue? Bueno, es muy emocionante. Realmente es increíble estar en el lugar donde la búsqueda de acuerdos incesantes, no tenés hora en el día, no tenés hora en la noche, siempre tratando de buscar ese tripartismo entre gobiernos, empresarios y sindicatos para llegar a acuerdos en todos los temas. En muchos se puede arribar a acuerdos, en otros no, pero ese ámbito únicamente prospera si existen los acuerdos. Claro. Estar ahí y ver, por ejemplo, posiciones sobre si son riesgos biológicos o peligros biológicos, algo que uno podría decir hasta sinónimos, y no son sinónimos, y lograr acuerdos y llegar entre todos, porque allí no solo tenemos países de composición distinta, política distinta, sino tenemos hasta barreras en el lenguaje, en la utilización en cuanto abarcan los términos. O sea, es un trabajo muy fino, es un trabajo muy responsable, muy productivo a la hora de pensar en lo que el director general de la OIT plantea en su discurso inaugural, que es la línea de los trabajos que se van a desarrollar, que es un nuevo contrato social mundial. Claro. Antes de preguntarte cuáles son las cosas que se trajeron, porque me imagino que deben haber traído algún acuerdo o alguna, no sé, expectativa de lo que plantearon allí. Escuchamos tu discurso prácticamente aquí en vivo en MBD Noticias, pero integraste como mujer, encabezaste la delegación. ¿Hay más mujeres también? ¿O sigue habiendo una gran diferencia en la representación masculina y femenina a nivel mundial en el ámbito de los trabajadores? Bueno, es una lucha, ¿no? Es una lucha o una batalla que no se libra y se deja cuando se logra algo. Bueno, claro. En el caso nuestro, PIT-CNT es la primera vez que una mujer encabeza la delegación oficial. O sea, no es menor, más allá del discurso, ¿no? Claro. Porque sí ya tuvimos en el discurso en el 2018 a Flor de Lis, pero encabezar la delegación y que sea una mujer para el PIT-CNT es la primera vez. Y yo creo que hay que reconocer ese paso que da nuestra central. Pero sí, efectivamente, los porcentajes de mujeres, si bien aumentan delegaciones, nos mirábamos y muy pocas mujeres, ¿no? O sea, en la delegación grande que íbamos de los sindicatos, COFE tenía la representante en Carolina Arcuri, Judiciales la representante con Pilar Igoa, y bueno, y el PIT-CNT con quien habla. O sea, éramos una delegación, muchos compañeros y bueno, y 3 mujeres. Bueno, para celebrar de alguna manera entonces, ¿no? ese avance. Pero bueno, estuvo el discurso que tú diste, que pudimos seguir, pero también hubo muchísimas reuniones, con la Comisión de Libertades Sindicales, con varias reuniones. ¿Qué se podés decir que se trajeron de los planteos y denuncias que hicieron, que fueron varias? La de las certificaciones médicas, el tema de la educación y la persecución sindical, el seguimiento del presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala. ¿Se trajeron algo en concreto? Sí, claramente. Ya lograr colocar
esa circunstancia que atraviesa nuestro país, que en definitiva nosotros la valoramos como pérdida de derechos o desconocimiento de los derechos, inclusive lo del espionaje lo colocamos en un lugar grave, ya poder expresarlo en esa conferencia tiene una significación superlativa. Pero más allá de eso, logramos entablar, veníamos trabajando de antes, ¿no? Esto no es llegamos allí y golpeamos una puerta, digo, esto no se maneja de esa manera, pero sí logramos reuniones sumamente importantes. Con respecto a lo de las certificaciones médicas que llevan adelante y que hoy ya están a partir de abril en Presidencia de la República, que ahí también ya hay algunas dificultades hasta en su implementación, es claro, es muy claro, y allí eso fue de respaldo en esas reuniones, la violación del convenio 151. Hay argumentos que nosotros colocamos en cuanto a las certificaciones médicas que no pasan por públicos de una manera y privados de otra, no, pasa por avanzar hacia una justicia social donde también involucre las enfermedades y que los privados se asemejen más a los públicos y no al revés, con un recorte salarial. Acá el exministro Pablo Mieres bueno, fue muy crítico porque la delegación sindical planteó esto como denuncia, esta ley. Es una denuncia muy clara. Es una denuncia hacia la violación del convenio 151 y es una denuncia hacia la violación, en el caso de judiciales, de los compañeros del Poder Judicial, está librado por convenio y se desconoce un convenio ratificado, convenio bipartito. ¿Puede haber cambios con respecto a eso ahora? Yo creo que sí. Nosotros iniciamos el camino de una conciliación y se nos planteó si estábamos de acuerdo en caso de que se planteara una conciliación. Nosotros dijimos que sí, por lo cual hoy está en la esfera del gobierno. ¿Y la conciliación qué novedades puede tener? ¿Que se eche para atrás o acortar? Bueno, las conciliaciones, siempre uno cuando va a una conciliación, sea en el ámbito que sea, va con las máximas expectativas. Después se ve cuánto se puede avanzar de un lado y de otro. Pero bueno, primero es que el gobierno acepte la conciliación. Claro. ¿Y eso está aceptado? No, todavía no está. Está, nosotros como PCNT sí lo aceptamos a la conciliación. Y con respecto al tema del espionaje y seguimiento a Abdala, ¿eso hubo alguna repercusión? Me imagino que hasta de la propia OIT. Esto no es que las cosas se dicen en ese ámbito o se denuncian en ese ámbito y inmediatamente nos traemos las soluciones bajo el brazo. Eso es el inicio de procesos que, bueno, la central sindical tendrá que ir definiendo qué pasos dar si efectivamente presenta una reclamación a la OIT, que eso hasta ahí nosotros no llegamos en ese camino, porque claramente los hechos se destaparon aquí, porque lo más grave de esto es que todo parece indicar que el presidente de la República sí estaba al tanto. Entonces, claramente, aquí hay un espionaje en democracia que es muy grave para nuestro país. Así se manejó en esos términos en la conferencia, fueron contestes en general de lo que estaba sucediendo, pero fue un hecho de momento. O sea, eso tiene tiempos de caminos de ir decidiendo por dónde transitar. Claro, pero me imagino que estando ahí también se pudieron conectarse con otros sindicatos o la propia expertos de la OIT que, bueno, les llamó la atención, lo vieron así de gravedad. ¿Cómo fue esa recepción? Sí. Llama la atención porque pensemos que allí están gobiernos, estamos sindicatos, están empresarios de todo el mundo, donde tienen constituciones políticas diferentes a las nuestras. Las relaciones laborales que tenemos en Uruguay, visto a nivel mundial, somos como el faro. Somos como los prolijos de la escuela, por decirte, los que nos portamos bien. Entonces, claro que llama la atención.
Denuncia que ya está transcurriendo el tema de la enseñanza como libertad de expresión, como corte en la libertad de expresión, eso llama la atención. Llama la atención el hecho de recortar salarios en el caso de las certificaciones médicas, porque no estamos hablando de subsidios, son recortes salariales. Y estamos frente a algo tan importante y grave como es el espionaje, ni más ni menos que al presidente de la central. Digo, a cualquier ciudadano no está bien, pero estamos hablando del presidente de la única central sindical de nuestro país. Elvia, también hubo una serie de recomendaciones que se brindan como al cierre de la conferencia. Para el caso de Uruguay, se sabe cuáles son estas principales recomendaciones, que creo que son como unas 50. ¿Hay tiempo para ver, para seguir, para ver cómo accionar con respecto a esto? Esto es así, las conferencias tienen continuidad, anualmente tienen continuidad. Los acuerdos que se logran en las conferencias es lo que luego el Consejo de Administración tiene un año para llevar adelante hasta la próxima conferencia. Los temas del orden del día fueron 6, entre ellos estaba el de cuidados, el de trabajo decente y economía del cuidado, el de los peligros biológicos. De cada una de esas comisiones, la comisión de normas, con todos los casos de todos los países que se van analizando, luego qué países quedan en la lista corta, que le llaman, o en la lista larga, cuáles son las denuncias. ¿Lista corta y lista larga? ¿A qué se refiere? Depende de lo que se evalúe. ¿La urgencia? De la gravedad. Allí nosotros no estamos, Uruguay no está, pero depende de la gravedad de las temáticas. Entonces tiene un año para procesarse por el Consejo de Administración esas temáticas. Luego, en la conferencia próxima, la 113, esta fue la 112, la 113 va a trabajar sobre los temas que ya teníamos acuerdos o avances en el tripartismo, porque hay que pensar que esto es tripartito. Si una de las partes no está de acuerdo, eso se saca, no se coloca, quiero decir. Hay que llegar a esos acuerdos tripartitos. Por eso yo mencionaba las extensas jornadas de conversaciones para poder, claro, siempre que negocias algo, siempre que estás intentando ponerte de acuerdo, vos pones algo, el otro pone algo, vos retiras un poquito, el otro retira. Digo, esa es la dinámica que se lleva. ¿Y qué temas quedaron para Uruguay? No es para Uruguay, es en general. Es en general. El objetivo a largo plazo es a largo. El objetivo que nos abarca a todos es un nuevo contrato social, donde nadie queda fuera. Allí se armó un movimiento, se dio inicio a un movimiento importante a nivel mundial, en acuerdo gobiernos, empresarios y sindicatos, de ir hacia la justicia social, que la oratoria la tuvo el presidente de Brasil, Lula da Silva, que estuvo presente allí en ese foro mundial sobre pensar la necesidad de un nuevo contrato social, y que ahí entra todo, ¿no? Entra la justicia ambiental, entra el tema de cuidados, entra el tema laboral, entra el tema de la discriminación racial, la discriminación de género, entra el tema de todas las nuevas tecnologías del trabajo, entra el tema de la inteligencia artificial. O sea, allí no es pensar en un tema único. Hay que pensar en un nuevo contrato social donde las diferencias enormes que se dan a nivel mundial y las desigualdades sean cada vez menores, y que tenemos espacios para todos y para todas. El ministro de Trabajo, Mario Aristi, expuso también en la conferencia, y entre otros temas, bueno, se refirió a la reforma previsional aprobada como una reforma justa que crea un sistema previsional común, comprensivo de los diferentes subsistemas. Tuvieron la posibilidad de rebatir esta situación, dado que además está en camino la posible validación para hacer un plebiscito sobre este tema impulsado por el movimiento sindical? Acá mi reflexión, sin involucrar a nadie, es
el gobierno, el ministro, en este caso el ministro, estuvimos allí en su presentación también, como ellos estuvieron en la nuestra, están en campaña electoral y el movimiento sindical no. Entonces hay una diferencia. Lo que ellos hicieron ya con la reforma, una evaluación personal y a mi criterio, es colocar a nivel de los países del mundo, inclusive con las repercusiones que tiene acá en Uruguay, un elemento de campaña electoral que es la reforma. Nosotros como PCNT decidimos no colocar ese tema, colocamos otros. Ni siquiera lo pensamos de poner ese tema sobre la mesa, porque para nosotros, más allá de la importancia superlativa que tiene para el movimiento sindical el plebiscito, hay otras cuestiones, porque recuerden que son 5 minutos lo que vos tenés para exponer. Entonces, en tu discurso tiene que estar representado todas y todos los trabajadores del país. Entonces, no es sencillo en 5 minutos elegir, seleccionar los temas relevantes y colocarlos. Para mí la diferencia está en que el gobierno está de campaña y tomó la seguridad social como caballito para repercutir acá en el Uruguay. Claro, pero te pregunto en el sentido de que también me imagino que allí mismo se da una mirada de, bueno, está bien ir por ese camino. ¿Qué recepción tuvieron? Nosotros no, el estar allí no es, hablan los gobiernos, responden los, de hecho nosotros hablamos primero que ellos, hablan los gobiernos, responden los sindicatos, así no funciona la conferencia. Son 5 minutos para que cada una de las 3 partes, porque los empresarios también estuvieron allí uruguayos colocando su mirada, de las 3 partes coloque la mirada que tiene sobre los temas que entiende en 5 minutos son de relevancia. Y el gobierno entendió a través de la figura del ministro que ese era el tema más relevante. Está bien. Elvia, muchísimas gracias por esta primera mirada. Seguramente además esto va a seguir, ¿no?, con estas recomendaciones por delante y muchos temas además del movimiento sindical y los trabajadores. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, y nosotros vamos a seguir con otros temas. El Sindicato de Trabajadores del MIDES denuncia que la cantidad de personas en situación de calle es mayor a lo informado por el Ministerio de Desarrollo Social. Explicaron que hay un subregistro y las personas son más de 5.000 las que viven a la intemperie. Estas personas que lamentablemente tienen todos sus derechos vulnerados, el resolverse dónde pasar la noche es algo que lo logran hacer. Y lo que les ofrece el MIDES es dónde pasar la noche, en mejores condiciones, sin duda, que estar a la intemperie, pero no les resuelve el resto de su vida. Entonces, eso genera el desinterés de que las personas asistan a los refugios y después, además, si no hay un trabajo, una vez que tenemos a las personas en el refugio, que es una forma de tenerlas adentro del Estado, no hay una respuesta para trabajar con ellas. Entonces, eso genera que no egresen personas de estar en situación de calle, sino que constantemente ingresan personas en situación de calle por los problemas de adicciones, de salud mental, los problemas de cuando salen de la cárcel y no tienen a dónde ir, los vínculos que rompieron con sus familias, pero cuando trabajamos con ellas no trabajamos para su egreso. Entonces, eso ha llevado al incremento de personas en situación de calle, que quizás es importante aclarar, el número de personas en situación de calle es de más de 5.000, son 5.008 personas, y esto difiere un poco con el número presentado en su momento por las autoridades cuando se hizo el último censo 2023. ¿Por qué difiere? Bueno, porque lo que se hizo en el 2021 fue un cambio de criterio en la forma de contabilizar qué se considera persona en situación de calle y qué no. Entonces, un cambio de criterio que puede ser aceptable, pero que está bueno al momento de analizar los distintos años para ver la evolución, es usar el mismo criterio para todos. Entonces, si nosotros aplicamos el criterio 2021, el número de personas en situación de calle son 5.008 en el año 2023, cuando en el año 2019 eran 2.518. Venimos a otros temas. La Intendencia de Montevideo recibió 190 denuncias sobre maltrato a la vejez desde que inauguró en octubre de 2023 una oficina a tales efectos. El dato se conoció el 15 de junio como Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Maltrato y el Abuso hacia la Vejez.
En el 80% de los casos de violencia hacia la vejez de los que intervino la Intendencia de Montevideo fue a pedido de las propias víctimas, que se comunicaron con el Servicio de Atención a Personas Mayores de 60 años, abierto en octubre de 2023. Dicho espacio fue pensado para asistir a personas que atraviesan situaciones de abuso o maltrato con un equipo interdisciplinario con referentes en psicología, trabajo social y abogacía. Dicho espacio fue pensado para asistir a personas que atraviesan situaciones de abuso o maltrato con un equipo interdisciplinario con referentes en psicología, trabajo social y abogacía. En 8 meses se atendieron 190 casos, existiendo situaciones en todos los estratos socioeconómicos, con predominio de estratos medio y medio bajo y de todos los barrios de Montevideo. Los tipos de violencia psicológica y estructural transversalizan todos los episodios, incluyendo también en algunas circunstancias la violencia patrimonial. Dicho servicio es el único especializado en todo el país para personas de entre 60 y 65 años, franja que no está contemplada en ninguna otra institución del Estado, ya que toman como edad de inicio de la vejez los 65. Dicha oficina fue creada para dar cumplimiento a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Organización de Estados Americanos en 2015 y ratificada por Uruguay e incorporada a su normativa a través de la Ley 19.430, que pone la mirada en el cuidado integral de las personas mayores. Familiares de niñas, niños y adolescentes, autistas, todos pertenecemos, reclama respuesta de las autoridades ante las dificultades que sufren estudiantes con esta condición para su inclusión en centros educativos. El grupo de madres y de padres se movilizará este jueves a las 2 de la tarde frente a la Torre Ejecutiva reclamando respuestas. Exacto, el asistente personal en realidad es un beneficio que nos debería otorgar el sistema de cuidados, que bueno, las excusas son que post pandemia hubo un desfasaje, una gran demora y nosotros estamos al tanto de los presupuestos que se han obtenido, de la gestión que tienen actualmente interna y es lamentable que haya más de 6.614 personas en lista de espera para el otorgamiento del beneficio y hay familias que aún teniendo un porcentaje es mínimo y no pueden cubrir el resto, por ende sería lo mismo que no tener el beneficio. ¿Cuál es la situación de los niños en espera, digamos, que no se le ha asignado un asistente terapéutico? Bueno, la reducción horaria principalmente, los niños van una hora y media a la escuela, hay niños que ni siquiera pueden entrar al aula, los hacen estar en el recreo, no los dejan comer con sus compañeros, bueno. No son uno más adentro del salón, siguen siendo niños excluidos. Depende del centro de estudio, más que nada, porque ANEP no le puede prohibir el ingreso a las escuelas ni la reducción horaria. ¿Pero en los hechos se da? Sí, se da todo el tiempo. Y vamos a hablar de fútbol porque las miradas se van hacia Estados Unidos, porque a menos de una semana del debut de lo que será la última Copa América para el delantero Luis Suárez, habló con AUF TV y bueno, de la emoción y de la expectativa que implica esta participación. Dijo que además le pidieron a sus hijos y que le encantaría que esa fuera su última imagen con la celeste para revertir la de Qatar 2022 cuando el equipo de Diego Alonso quedó desclasificado. Tengo algo guardado también de que mi hija tenía 1 año cuando fui campeón de América en 2011 y hoy en día soy padre de 3 hijos, del cual me genera mucha ilusión de que puedan decir que su padre sea campeón de América, ¿no? Y eso te genera más motivación, es la motivación que tenemos que tener y bueno, eso es lo que me hace hoy tener esas ganas de querer estar acá y de ser porfiado en ese sentido y porque ellos también me lo piden, ¿no? Porque como padre que te pidan algo tus hijos es algo que no tiene precio. Hablaste de Qatar y hablaste de tus hijos. La última imagen tuya en Qatar conmovió y giró por todos lados. Era tu desilusión, la tristeza, las lágrimas, el abrazo con ellos. ¿Tenías algo interno de decir, esa no puede ser mi última imagen? Yo quería que fuera la última vez que ellos me vieran jugar con la camiseta de la selección, pero esa imagen me hizo ser porfiado, terco, el de querer que sea otra la imagen que tenga con ellos y bueno, esperemos que esa imagen sea la reversa de felicidad, de alegría y con un trofeo entre nuestras manos.
Vamos a recordar que la Copa América comenzará el próximo jueves 20 de junio y que además se extenderá hasta el domingo 14 de julio con transmisión de TV Ciudad de todos los partidos de la Celeste, la apertura y el final. Así que bueno, tienen una pantalla acá. El jueves 20 comienza con el choque entre Argentina y Canadá, mientras que Uruguay va a jugar su primer partido el domingo 23 contra Panamá y esto será a las 10 de la noche. Vamos ahora con otros temas, pero seguimos en el ámbito deportivo o futbolístico, porque Peñarol empató con Racing 1-1 en el campeón del siglo por la segunda fecha del torneo A, del torneo intermedio del Grupo A, y Nacional quedó a 5 puntos en la tabla anual después de que el Bolso le ganara a Liverpool por 2-1. Vamos al Gran Parque Central para ver la victoria de Nacional, 2-1 frente a Liverpool. Rubén Bentancur a los 2 minutos abre la cuenta para el tricolor. Gonzalo Carneiro va a aumentar cifras para el equipo que dirigió en forma interina Rafael García, que ya tiene confirmada la vuelta de Martín Lazarte como orientador tricolor. Ahí estaba el segundo para el Bolso y Ever Vergara a los 42 del complemento descuenta para el vigente campeón uruguayo. Ahí está, recibiendo la pelota y contra el palo del arquero coloca el 1-2. No le alcanzó el negro azul. Defensor Sporting y Progreso empataron 1-1 en el estadio Luis Francini. Franco López a los 44 en el cierre de la primera parte anota el 1-0 para el gaucho del Pantanoso. Y el tacuarembóense Anderson Duarte lo va a igualar cuando corría el minuto número 27 del complemento. Empate. River y Deportivo Maldonado empataron 1-1, resultado que dejó sin entrenador al elenco de Arsenal porque fue cesado Nacho Iturralde. Alexander González abre la cuenta para el equipo del Chavo Díaz y en contra Santiago Ramírez lo empata para el Darcenero a 7 minutos del final. Vamos al estadio María Minchev de la Salov, más conocido como Jardines del Hipódromo, para ver la victoria de Danubio 2-0 frente al Picapiedra. Hernán Novik a los 4 minutos abre la cuenta para el equipo del turco Apud. Y el segundo será de Richard Núñez a los 40. Vean el pique, se frena Monseglio, cede para el número 15 y la coloca bien abajo para el 2-0 de Danubio frente a Rampla Juniors. Peñarol y Racing empataron 1-1 en el campeón del siglo. Va a llegar la apertura para el equipo de Aguirre. Asistencia de Sequeira para Javier Cabrera. Y la definición del número 7 colocando el gol para el elenco aurinegro. Pero Dylan Nandín lo va a empatar. Ahí está la definición, la asistencia de Alanís. Y el empate para la verde de Sayago. Y se completa la fecha con Boston River y Cerro Largo a las 5 de la tarde. Así que bueno, vamos a seguir atentamente cómo sigue este campeonato. Y vamos con otros temas, porque la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, tuvo una actuación especial ayer porque, en el fin de semana, porque se conmemoró el Día Mundial del Refugiado este fin de semana en Montevideo. La jornada contó con diversas actividades culturales y además la presencia de Osvaldo Lapor, embajador de buena voluntad de la región desde el año 2006. En el marco del aumento histórico del desplazamiento forzado de personas a nivel mundial, los representantes de ACNUR felicitaron a Uruguay por sus políticas migratorias. Hasta finales de 2023 había más de 117 millones de personas desplazadas por la fuerza a nivel mundial, según el último informe global de ACNUR. A la fecha se estima que la cifra supera los 120 millones. El año pasado fue el 12º año consecutivo de aumento de personas desplazadas forzosamente. Esto refleja también la realidad de las guerras, de los conflictos, del impacto de la falta de paz que existe y soluciones en las vidas de las personas. En nuestro continente latinoamericano también tenemos una situación muy grande que con 7 millones de personas desplazadas afuera de Venezuela. En Uruguay viven actualmente casi 60.000 personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela. Son más de 26.000 las solicitudes pendientes, de las que más de 20.000 son de ciudadanos cubanos y otras 3.500 de venezolanos. Hay una razón por qué estoy acá en Uruguay para celebrar el Día Mundial del Refugiado.
es también para celebrar Uruguay, que tomó decisiones que van a impactar las vidas de 26 miles de solicitantes de asilo. El reconocimiento prima facie o reconocimiento de grupo a los 3.500 venezolanos, reconocer el estatuto de refugiado. La otra decisión muy positiva también, la decisión de la regularización por arraigo, que va a dar la posibilidad a 20.000 o más personas en el sistema de asilo de poder regularizarse en el sistema migratorio. Y esperamos que puede ser un ejemplo exitoso en la región para que otros países lo sigan. La cumbre de la paz para Ucrania, celebrada este fin de semana en Suiza, finalizó este domingo con un triunfo diplomático para el presidente ucraniano, quien logró el apoyo a su causa, que no fuera solo además un apoyo europeo, sino también global, a pesar de algunas discrepancias. La cumbre de paz para Ucrania celebrada en Suiza, que presentaba como gran hándicap la ausencia de Rusia, finalizó este domingo con un triunfo diplomático para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El líder ucraniano logró que el apoyo a su causa no fuera solo europeo, sino global, a pesar de algunas discrepancias, y así lo expresó en una rueda de prensa al final de la cumbre, en la que aseguró que casi todos los países han reconocido que Putin ha demostrado que su deseo por la paz es cero. Junto a los líderes de la Unión Europea y de la OTAN, habituales aliados de Zelensky en grandes reuniones, en esta ocasión también hubo presidentes y jefes de Estado de países latinoamericanos, africanos y asiáticos, algo que el líder ucraniano deseaba para mostrar que la guerra contra Rusia no es solo un problema continental. Simbólico fue que en la comparecencia final no solo se presentaran ante los cientos de periodistas el presidente Zelensky, su homóloga suiza Viola Amherd como anfitriona o la de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, sino también figuras como el presidente chileno Gabriel Boric o el ganés Nana Akufo-Addo. En el encuentro de líderes, uno de los mayores de las últimas décadas con carácter extraordinario, se buscó discutir los efectos de la guerra ucraniana para el resto del mundo, incluso en regiones geográficamente lejanas. Fue por ello que los líderes se repartieron este domingo en distintas mesas que discutieron la seguridad nuclear y la inseguridad alimentaria que situaciones como el bloqueo del Mar Negro han traído a países en desarrollo, o la dimensión humanitaria de los prisioneros de guerra y los niños raptados por Rusia desde las partes de Ucrania que controla. La declaración final lograda tras la cumbre destacó precisamente la necesidad de atender esas amenazas, aunque en un tono relativamente moderado, ya que ni siquiera se refirió a Rusia como una fuerza agresora y no logró el apoyo de 12 países participantes. Y ustedes lo veían recién en pantalla, quien fue por la representación de nuestro país fue el canciller Omar Paganini, quien participó, dijo que Uruguay apoya lo resuelto por la cumbre y continuará del lado de la paz basada en los principios de la Carta de Naciones Unidas. Hasta aquí llegamos con esta primera edición, ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros nos volvemos a reencontrar mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes una muy buena jornada, disfruten.